Radio 1029 presenta a continuación La Voz de 1029.com con el director de nuestro periódico digital, Lafit Fernández, y sus invitados. La tertulia semanal que nos ayuda a poner en contexto las noticias más relevantes de nuestra cobertura. Inicia La Voz de 1029.com. Buenas noches, por un fiel patrocinio de Universidad Francisco Gavidia. Muy buenas noches, este es su programa La Voz de la Radio 1029 y les saluda Lafit Fernández en compañía de una verdadera señora y de alguien con quien antes de empezar esta entrevista de jueves en la noche ya como que calentamos motor un poco más rápido. Se trata de la diputada Jacqueline Rivera del FMLN. Jacqueline, un gusto, un honor, un placer estar esta noche de jueves contigo. Muchísimas gracias, Lafit. Para mí también es un honor. Venía comentando con Ricardo que es mi primera oportunidad que tenemos. Sí, además no nos conocíamos, tenemos amigos comunes. Amigos, he oído cosas muy buenas tuyas, pero nunca nos habíamos conocido. Sí. Y de verdad es un placer. No, muchas gracias. Vamos a ver, comencemos con la parte biográfica. ¿Quién es Jacqueline Rivera? ¿Cómo te defines? Bueno, mire, yo, Lafit, en primera me defino como una mujer revolucionaria. Revolucionaria en el más extensivo definición de la palabra, es decir, una persona que creo que las sociedades se transforman y deben de estar en permanente transformación, que las sociedades deben de buscar cada día, cada minuto, cada segundo de su vida la felicidad y que deben de luchar por lo que creen. Yo me defino como una persona en permanente revolución, es decir, construyendo el camino personal sin dejar de lado el camino colectivo. Claro. Es decir, transformar la sociedad no solo para tu felicidad personal, sino para la felicidad de toda la sociedad salvadoreña. Vivo orgullosa de mi país, quiero a El Salvador, amo este país y precisamente de allí nace mi espíritu de lucha, es decir, porque creo que toda sociedad, si se lo propone, puede alcanzar sus metas. Solo sí, y solo sí se lo propone, y combate su principal obstáculo, que es... ¿Cuál es a tu juicio? Es tu propia mente, tu propia persona. ¿Tu mente te derrota o te lleva a vencer? O te lleva al éxito. Es decir, yo siempre he creído que las personas que logran sus propósitos son las personas que primero derrotan tus propios obstáculos, tus propios tabúes, tus propias limitaciones que tú solo te las pones. Que al fin y al cabo uno se vence a sí mismo. Uno se vence a sí mismo y una vez vencido a ti mismo podés alcanzar las metas. O al menos, Lafit, podés demostrarle al mundo que es posible vivir de otra forma, que es posible ser feliz, que es posible tener justicia social, que es posible vivir en paz, que es posible vivir en hermandad y en armonía. La primera batalla a derrotar es tú mismo. Comencemos un poquito en eso. Cuéntame un poco de tu vida. Por ejemplo, realmente estoy sorprendido porque no nos conocíamos, que comenzaste en la guerrilla muy joven, niña, diga. ¿Cómo fue esa iniciación? ¿Qué te llevó a eso? Fíjese, Lafit, que esta sería, para mi suerte, quizás la tercera ocasión que hablo un poco de mi vida. De tu vida. Sí, de verdad. Me cuesta mucho hablar de mí, claro, porque he crecido conversando sobre otros y sobre aspiraciones comunes, colectivas de la sociedad. Pero esta es la tercera ocasión que me va a ayudar a mí a reconstruir también mi propia historia, ¿no? De repente hay facetas de la vida que se van olvidando, pero que no es correcto que se olvide, porque uno debe de transmitir su experiencia para las nuevas generaciones. Yo me inicié, Lafit, en un cantoncito que se llama... ¿Qué cantón? ¿Dónde naciste? San Nicolás, se llama el cantón del municipio de Cinquera. Yo le llamo la República de Cinquera. Este municipio es el municipio más pequeño del departamento de Cabañas. Un municipio con una
población que no pasa de los 1.500 habitantes, un municipio muy rural, muy rural, es al tamaño de un cantón de cualquier otro municipio. Nací en ese municipio, mi padre y mi madre son de origen campesino, apenas con un 2º grado de escolaridad. Mi padre un albañil, mi madre una ama de casa, y soy hija o hermana de 3 hermanos, 2 mujeres. ¿Y eres la mayor o la menor? Soy la segunda de los 4. Somos 3 mujeres y un hombre, que es el último de todos. Y nacimos en ese cantón que los que seguramente han seguido la historia del país, fue una de las zonas que cuando comienza todo la organización, ¿no?, de las masas de allá de los años 70, fue de las primeras zonas que se estructuró una fuerza guerrillera en la zona paracentral, digamos, San Vicente, Sinquera, Tejutepeque, Jutiapa y todo lo que ya tiene que ver con el departamento de Cuscatlán, el Cerro Guazapa, Suchitoto. Y nos encuentra la guerra ahí. Mi padre fue vive mi padre todavía, es un trabajador. ¿Tu madre no? Mi madre también. También. Gracias a Dios toda mi familia nos sobrevive, aunque tuvimos que vivir toda la guerra, pero Dios siempre nos cuidó y sobrevivimos. Mi padre fue uno de los primeros organizadores de esa zona. Él formó parte de una de las 5 organizaciones del FMLN, las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, y es así como yo me inserto. A mí la guerra me encuentra de 8 años de edad. De 8 años de edad. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos? Mis primeros recuerdos. De esos años. De esos años. Algunos bien duros, Lafitte, que seguramente no los voy a expresar hoy, porque son recuerdos difíciles. Pero mis primeros recuerdos fue la represión, Lafitte. Yo a los 8 años no podría decir que yo tenía conciencia ni discernimiento para entender por qué llegaban a las casas y quemaban las casas, por ejemplo. ¿Por qué llegaban a las casas y mi padre tenía que ir a dormir al monte? ¿O por qué después todos teníamos que ir a dormir al monte y cada vez que bajaba la guardia del pueblo teníamos que correr? A los 8 años yo no podría dar fe de que entendía a qué se debía ese fenómeno, ¿no? Sin embargo, fue ¿Y pasando. eso te provocaba miedo o te provocaba rencor, susto? Era una combinación, Lafitte. Yo incluso cuento una anécdota. Yo me parezco mucho a mi padre. En mujer, por supuesto. Claro. Y resulta que por parecerme a mi padre, tuve la mala suerte que las agresiones de los guardias cuando nos encontraban a los niños y a las niñas iban directamente a mí, no a mi hermana mayor siquiera, sino que había un odio, porque ellos conocían quién era Toribio Emilio Rivera, que era mi padre, y entonces eso me causaba a mí mucho rencor, mucha rabia. Decía yo, bueno, ¿y este por qué me pega? ¿Y este por qué me da con su fusil? La famosa culata, ¿no? Entonces, eso me causaba a mí mucha rabia, pero sin embargo yo no entendía por qué. Y mucho miedo, por supuesto, Lafitte, ¿para qué debo de decir? Había mucho miedo de encontrarte con la guardia, que era la que imperaba en esa época, y que agredía, y que violaba, y que perseguía, y que mataba. Entonces, eso me fue a mí creando una especie, yo siempre he dicho, que los niños y las niñas que estuvimos en la guerrilla crecimos bien rápido, maduramos bien rápido, comenzamos a ser adultos. Con enormes saltos en la historia posiblemente. Comenzamos a ser adultos, Lafitte, a los 10 años quizás. A los 10 años un niño o una niña en la guerra comenzó a entender de que había una represión por parte del Estado, de que las personas que se vestían de verde y que andaban con botas reprimían a la población, de que tenías que correr, y que tenías que defenderte. Creo yo que esa fue mi primer sensación de comprensión, digamos. A los 10 años yo ya podría entender de que había una situación donde nosotros ya no pudimos salir. Ahora, en esa época tuviste tus primeras, diría yo, ideas primarias políticas, sí, o comprensión de la realidad, porque obviamente
Y admiro, por supuesto, tu posición, tu valor, pero a tu edad, a los 10 años, yo posiblemente me llevaba mi mamá a la escuela de la mano, pero tú ibas 10 años después, sí, ¿verdad? Sí. Cuando la guerrilla comienza a formarse en esa zona, Lafitte, y comienza el ejército a cerrar y a establecer aquellos territorios controlados por parte de la guerrilla comienza a adoptar funciones de padres de todos los niños y niñas que habíamos quedado en la guerra. Y nosotros nos formaban en organizaciones juveniles. ¿Y eran niños que habían quedado solos, que los padres se habían enlistado, que militaban? No. ¿O cuál era la condición social? Bueno, yo por eso, y lo hablábamos extra micrófono, doy fe de mi experiencia en la guerrilla, que nunca hubo un acto de parte de la guerrilla de forzar que un niño se quedara ahí. Nosotros nos quedamos, Lafitte, con toda nuestra familia. Éramos niños y niñas, hijos de padres o madres, que unos andaban ya armados y otros estaban en las masas, que se le llamaban. En las familias de donde surgían o se dieron después las masacres como el Mozote y todas esas masacres, que fueron masacres a personas totalmente indefensas, sin ningún tipo de arma. Claro. De allí transcurrió hasta 1983. Te estoy hablando que del 79, que nosotros tuvimos que abandonar nuestra casa, al 83 yo estuve con mi madre y con mis hermanos. ¿Y cuál era la labor que hacíamos? Huir. Deambular por huir de las balas, amanecer en un lugar. Y huir significa vivir en permanente zozobra. En permanente zozobra. Yo siempre voy a tener en mente el primer bombardeo que conocimos nosotros, al menos en esa zona, fue en 1983, que por primera vez, como niños y niñas, vimos un avión. Pero no un avión que nos llevara a pasear, sino un avión que nos llevó bombas y que allí fue donde se intensifica, digamos, y se declara la guerra ya decidida, donde ya no se discriminaba a la gente civil, sino que se atacaba a civiles y a militares. A partir del 83 yo ya asumí tareas en comunicaciones, Lafitte. Yo voy a vivir soñando toda la vida de haber sido comunicadora. Me encanta la comunicación en circunstancias totalmente. ¿Comunicaciones en que en llevarlas, en construirlas, bueno, en hablar, en alguna radio clandestina? Eso es lo primero que haces. Lo primero que yo hago es aprender a usar los radios de comunicación. Ok. Comunicaciones más operativas. Radios operativos, donde tenías que comunicarte a través de claves que construíamos. Y ese fue mi desempeño hasta que terminó la guerra. Nunca estuve. ¿Nunca combatiste? Yo andaba armada, por supuesto, claro. Porque había que andar un arma para defenderse, pero no estuve de frente en una línea de fuego, digamos, como parte de un pelotón de estructura militar. Yo siempre crecí y me desarrollé hasta los 19 años que termina la guerra en un campamento haciendo las labores de comunicación. En primera instancia, Lafitte, de comunicaciones operativas, que era la de coordinar toda la operatividad, el funcionamiento de los que andábamos en los frentes de guerra, y luego las comunicaciones estratégicas, que ya tenía que ver con la conducción estratégica de la Comandancia General. Y alguien me decía, creo que Dagoberto Gutiérrez, si no me equivoco, que ya al final, con el tiempo, ya tú sabes quién está hablando, de dónde es, cuál es, quién, y además cómo piensa y cómo va a ser posiblemente el operativo o las decisiones militares. Era un aprendizaje permanente. O sea, incluso las claves te las aprendías de memoria. Y usted ya tenía frases. Por ejemplo, que ya sabía lo que tenía que decir, no necesitaba leerlo en ningún libreto. No había manuales, no, al contrario, más bien. Habían manuales, claro, los escondíamos porque era el mecanismo que teníamos para comunicarnos, y obviamente, seguramente, durante la guerra interferimos las frecuencias de los radios, pues, porque nosotros usábamos esas frecuencias para comunicarnos entre nosotros, pero por la precariedad de las señales, era evidente que nuestras señales eran cortas. Eso transcurrió hasta que se firma la paz.
Fui alcanzada por lo menos unas 4 veces por una bala. Herida. O sea ok. Obviamente tu papel era, digamos, de operadora de radio, Sí. pero en medio de las bombas entonces y los balazos. En medio de las bombas, porque estaba en un campamento militar. Aunque yo no combatía de manera directa, pero estábamos en un campamento militar donde éramos atacados cada rato, ¿no? Y en ese a cada rato, a lo mejor una bala te caía. Fui herida en 4 ocasiones. Todavía conservo en mi pierna te dejaron izquierda. Secuelas. Sí, en mi Sí. pierna izquierda conservo todavía, creo que allí debo de tener por lo menos una bala de un M16 y alguna esquirla de alguna mina. Ujú. Y así transcurrió el tiempo durante mi presencia en la guerrilla. Yo siempre he dicho, Lafit, que quienes hicimos la guerra fuimos niños y niñas, jóvenes. Jóvenes. Los más viejitos eran Chafik, quizás Salvador, pero si tú ves las fotos de ellos, eran fotos de jóvenes. O sea, es decir, que todos éramos una generación de niños y niñas que crecimos y que desarrollamos esa conciencia por enfrentarnos, ¿no?, a un sistema que marginaba, que perseguía, y eso yo cuando recuerdo de lo que estamos viviendo actualmente, que a lo mejor nos quede chance de hablar, yo lo relaciono con ese momento, porque precisamente una de las causales que nos motivó a sublevarnos, digamos, contra el Estado fue precisamente la falta de espacio democrático, la imposibilidad de pensar diferente del sistema, la imposibilidad de disentir del sistema o de criticar al sistema y vivir bajo una dictadura militar. De allí venimos, y que es una historia bien corta, y usted la conoce muy bien. Sí. Ahora, tengo la impresión que en tu pensamiento y tus acciones las influyó mucho tu padre. Y que posiblemente uno tiene a su padre, por supuesto, con esos niveles de influencia los tiene muy elevados. O sea, es el primer héroe posiblemente que tienes en la vida. El primer héroe y el primer jefe, aparte de ser mi padre. Mi padre comandó durante los primeros 4 años del 1979 al 83 todas las masas, que así le llamábamos, que quedaron en los territorios controlados en esa zona de Cinquera y Cabaña, en el departamento de Cabaña. Y quien me comenzó a formar el pensamiento revolucionario fue él. El que nos comenzó a explicar el por qué teníamos que huir. ¿Por qué se batallaba? ¿Por qué se peleaba? Porque él no llegaba. ¿Qué es lo que estaban peleando? ¿Qué era lo que estaba de por medio? Yo recuerdo que esa era la época que gobernó un poquito de tiempo el presidente Romero, que dicho sea de paso hace poco ha fallecido. Y entonces él nos explicaba a los niños, a sus hijos, y nos fundó 2 valores esenciales, que a veces se contradecía, porque uno de los valores que se desarrollaron en la guerrilla se llamaba solidaridad y compañerismo. 2 valores fundamentales capaces de determinarte a ti, de dar la vida por otro. Mi padre nos enseñó a nosotros que primero los demás y por último nosotros. Incluso para las cosas más sencillas de acceder a tu alimentación. Así nos formó y nos desarrolló una conciencia de que había necesidad de luchar, pero sin pensar que tú ibas a sobrevivir. O sea, desde pequeñito desarrollaste la conciencia que a lo mejor ibas a llegar a medio camino, a 3/4 de camino, pero que estabas transformando. ¿Para quién? Para las nuevas generaciones, para los jóvenes del futuro, para tener un El Salvador diferente. Fue mi primer mentor. Ahora, posiblemente con una disciplina con segundo grado de endiablada. No, por supuesto. Te desarrolla también la FIT, y quizás me voy a saltar hasta los acuerdos de paz. Cuando se firma la paz, yo lloraba. Yo lloraba de tristeza y lloraba de miedo. ¿Y por qué? Lloraba de tristeza y lloraba de miedo. Lloraba de tristeza porque sentías que una lucha se había acabado. Porque
en ese momento que decimos hay que entregar las armas, hay que desmovilizarnos, se te comienza a pasar toda la película de todos los compañeros y compañeras que viste caer en el camino, que murieron. Claro. Entonces me daba tristeza. Fue duro. Entonces decía yo, wow, ¿y cómo dejamos esto? Era un estado paralelo, la FIT, con toda la estructura. Te casabas, tenías familias, tenías amigos, estudiabas. Yo me formé de manera no sistemática en ese ambiente y aprendí cultura general en ese ambiente y aprendí a sumar y a restar en ese ambiente y desarrollé, digamos, valores en ese ambiente. Entonces, por ese lado me daba tristeza, y pero ahora, también ¿cómo me daba se miedo. manejaban? ¿Quién decidía? ¿Quién legislaba? ¿Quién vigilaba? Digamos, siguiendo tu concepto de ese pequeño estado, ¿verdad? Como vivían, ¿sí? Porque en realidad era una sociedad sociedad paralela, totalmente. Mira, yo siempre sigo concibiendo que una de las principales fortalezas de la guerrilla fue su pueblo y fue nuestra montaña. Por eso es que a veces la gente nos decía que éramos brujos o brujas, porque de repente llegaba un batallón de 3,000 soldados en un territorio donde solo habían palos de chaparro y no nos encontraban. Entonces, a lo mejor estábamos enterrados como el topo o a lo mejor estábamos inmersos en medio del pueblo. Entonces, la estructura básica de la guerrilla era un campamento, ¿verdad? Un campamento donde había un mando que comandaba un frente. Yo pertenecía al Frente Central Modesto Ramírez. Ese frente había una comandancia central de ese frente y luego comandancias en los distintos campamentos que nos sometían a disciplina y a reglas. Hay alguien que me preguntaba, Jacqueline, ¿cómo era para la mujer estar en la guerrilla? Era terrible. Yo no le podría decir que era lindo estar en un campamento 5 mujeres y 200 hombres, porque si fuimos minoría, hay que decirlo, al menos las que tomamos las armas. La mayoría de mujeres quizás se quedó en las zonas de quien nos llevaba los frijoles, las tortillas, que nos cuidaban los niños, que nos cuidaban los heridos. Y simultáneamente producían, no sé, y tenían gallinas, sí, frijoles, sembrábamos maíz, elotes, frijol. Obviamente no era en todos los frentes la FIT, porque quizá uno de los frentes... Sí, cada uno tenía su organización. Chalatenango, por diferente. ejemplo, Cabañas, quizá era uno frente que más se prestaba a poder producir alimentación. Pero un frente como el Volcán de San Salvador, por ejemplo, era imposible producir. Claro. Entonces tenías que vivir de lo que el entorno te daba por las mismas circunstancias. Teníamos padres que nos casaban, habían ceremonias de quienes contraían matrimonio, había disciplina, la FIT también, para el respeto especialmente de las niñas y niños, es decir, habían reglas que se respetaban y eso permitía una sobrevivencia en un ambiente digamos, no muy cómodo, no con mucho confort, pero en una convivencia de hermandad. ¿Y extrañas esa sociedad? Y te hablo sociedad porque obviamente viviste en una comunidad bien particular, ¿verdad? Crecí, Lafi. Yo debo decir, de mis 8 años a los 19 años que tenía cuando terminó la guerra, yo no había conocido otra forma de convivencia que no fuera esa. Si usted me pregunta si yo de 1 a 8 años tenía recuerdos de mi corta infancia, yo le puedo decir que son mínimos. Mi mayor cantidad de recuerdos está de esa época. Y si usted me dice si la extraño, yo diría que es una etapa de mi vida que me tocó vivir, que a pesar de la adversidad en la que viví, no me arrepiento. Me doy por satisfecha de haber aportado a ir descubriendo en la sociedad la capacidad de reivindicar derechos que habían sido históricamente
desconocidos. O sea, me da satisfacción de descubrir que hoy las nuevas generaciones tienen la posibilidad de caminar libremente, de hablar sin que sean perseguidos por ellos, de pensar con mucha libertad pública. Es decir, hoy ¿a quién pueden echar preso por disentir con una instancia de gobierno? Eso me da mucha satisfacción. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo me siento satisfecha de lo que hice, y si nuestro sacrificio contribuyó para eso, valió la pena. Valió la pena. Ahora, no quisiera, y yo he sido muy enfática en eso, jamás quisiera que un niño, que una niña, que mis hijos, mis nietos vivieran eso, Lafit. A nadie se lo deseo. Y yo creo, y soy una determinada luchadora. ¿Pero por qué? De rescatar la convivencia. ¿Por el nivel de la injusticia? ¿Por el nivel de la realidad contra la que luchaban? ¿O porque crees que esta historia simplemente no debe repetirse? No, creo que no debe repetirse la historia, porque nosotros, los seres humanos, debemos de ser capaces de administrar nuestras diferencias, claro, y de no llegar a ese extremo. No es necesario. Ni siquiera hubiese sido necesario la guerra si se hubieran establecido niveles de participaciones en democracia. Y usted, que ha sido periodista, conoce mejor que yo la historia de este país. Es decir, yo no deseo que nadie, ni un pueblo, ni El Salvador, ni ningún pueblo en el mundo, repita una historia como la que vivió El Salvador. No porque no haya servido para recuperar derechos. No porque no haya servido para recuperar derechos. Porque si no hubiera existido esa guerra, no sé en qué país viviríamos. No sé en qué circunstancias estuviésemos. No porque no haya servido para eso, sino porque creo que las diferencias, los seres humanos tenemos la capacidad y la inteligencia divina suficiente para poder ponernos de acuerdo. Y ese es el gran reto. Por eso yo, cuando le dije a usted que yo sentía miedo cuando se firmó la paz, el miedo no era venir a dormir en una casa, en una cama, comer los 3 tiempos al día, quizás estudiar. Ese no era miedo. Mi miedo era que yo no confiaba en que el entregar mi fusil me daba garantía a mí para seguir viviendo. Porque los escuadrones de la muerte... Tenías una cultura, obviamente, que lo que llevabas cargando era con lo que defendías tu vida. Usted se formaba ahí. Y supongo que sin eso te sentías un poco que te asfixiabas. Vulnerable. Cuando yo entregué el fusil, mi radio, yo me sentí totalmente vulnerable. Pensé que ese iba a ser el principio del fin de mi vida tan pequeña, porque tenía 19 años, era una niña, y tan es así, Lafit, que yo no me desmovilicé. Yo no aparezco en los listados de ONUSAL. Nunca firmé mi desmovilización, porque como tú usabas un seudónimo, mi seudónimo era Glendy, me lo puso una compañera, yo no sé por qué me puso así, pero así me llamé. Entonces dije yo, en los listados de ONUSAL yo voy a aparecer con mi nombre completo, como Jacqueline Rivera, y seguramente mi familia. Y como tú habías crecido huyendo, claro, ¿verdad? Claro. Siendo viviendo en el anonimato para garantizar vivir, para no ser alcanzado por la muerte, entonces eso generaba un nivel de incertidumbre. Pero, insisto, mi reproche y mi rechazo a repetir una guerra en El Salvador no parte de que la guerra no fue necesaria. Yo creo que sí fue necesaria. Lo que yo estoy diciendo que las nuevas generaciones debemos de aprender a resolver nuestros problemas de otra forma. A que no necesitas otra guerra para resolver tus problemas. Que usted no necesita crear ese conflicto tan extremo como para ponerse de acuerdo en resolver los problemas de una sociedad. Jacqueline, vamos a hacer un descanso y ya volvemos a hablar contigo. Muchas gracias. Estás escuchando La Voz de nuestro periódico digital 1029.com con Lafit Fernández y sus invitados. Ya regresamos. Es gracias a Universidad Francisco Gavidia. Sintonizas Radio 1029 y La Voz de 1029.com con el director de nuestro periódico digital, Lafit Fernández y sus invitados. No le cambie. Es gracias a Universidad Francisco Gavidia.
Seguimos conversando esta noche con la diputada Jacqueline Rivera, una vida de verdad sorprendente, reveladora, exquisita para escuchar, de verdad, Jacqueline. Ahora te pregunto, ¿volvés, seguís yendo a tu pueblo? Ahí está tu familia, ahí está tu corazón, ahí está tu buena, hasta las entrañas. Bueno, emigré de mi pueblo donde nací en 1983, salimos de ahí. Ahora, donde nací no nos pertenece, vive otras personas ahí. Y debo decir, estimado Lafitte, que quizás una de las no motivaciones, diría yo, para ir a ese lugar donde yo nací, tiene que ver con una faena de mi infancia que fue muy, muy dolorosa y que sucedió justo ahí. Y quizás eso me inhibe a mí tener arraigo. O sea, no todos son buenos recuerdos. No todos son buenos recuerdos. Al menos yo, de donde nací, de ese pedacito de tierra donde nací, quizás el último recuerdo que yo tengo es tan ingrato, tan ingrato que no me motiva volver. Es más, después de la guerra, Lafitte solo he ido una vez. Una vez, allí donde yo nací y de donde salimos huyendo. Y me costó. Todo llegar y salir, supongo. Sí, hubo un reportaje, incluso un canal internacional que me lo hicieron ahí. Me costó, porque era como ir a reabrir recuerdos heridas de a los 8 años de edad que fueron terribles, Lafitte, y que a lo mejor durante la guerra no te lo trataste, porque no había manera de tratar eso. Radico en Suchitoto. Dicho sea de paso, de ese cantoncito, nuestra ciudad más cercana era Suchitoto, y mi madre y mi padre viven en Suchitoto. Mi primera residencia después de la guerra con mi madre fue en Suchitoto. Una vez se firma la paz. Y luego yo me dedico a tratar de nivelar mis estudios. Claro. Yo le contaba extra micrófono que hay algunos que hacen cálculos de mi carrera y no le dan los números, porque yo tengo 46 años de edad, bien vividos, y me gradué de licenciada en Ciencias Jurídicas a los 30 años. Muy joven. Muy joven. Entonces me dice, o sea, si saliste ¿cómo de la es guerra eso? A los 19. Ahora, cuéntame, termina la guerra, se viene la paz, ¿y qué haces? Bueno, ¿te pones a estudiar? Me pongo a estudiar, Lafitte. Y yo debo decirle, fíjese que hay un agradecimiento muy profundo que yo tengo a mi etapa en la guerrilla, que fue que le doy gracias a los comandantes, que fueron como mis padres, que fueron los que a mí me desarrollaron el hábito de la lectura. Yo conocí a El Salvador por medio de los libros. Yo conocí parte del mundo por medio de los libros. Yo conocí la realidad de mi país por medio de los libros. Y, claro, eso me sirvió a mí para desarrollar el hábito de leer. Nos hacían controles de lectura. Y cuando termina la guerra, pues yo venía con 2º grado, sin certificado. Dicho sea de paso, porque estudiamos en la escuela rural mixta. Ya, al menos sí, ya sabía leer. No, claro. Apenas estaba yo comenzando a sumar y a restar. Pero fue en ese proceso de la guerra, donde improvisábamos en escuelas. O sea, los niños nos llevaban a la escuela de la guerrilla. Y nos enseñaba matemática, nos enseñaba idiomas, nos enseñaba estudios naturales, nos enseñaba historia. Entonces fue una formación no pedagógica, pero sí con mucho contenido. Cuando termina la guerra, por eso Lafitte, yo reprocho algunos actos de ex guerrilleros y ex miembros de la Fuerza Armada que exigen ciertos, no digo que no tienen derecho, tienen derecho, pero que exigen ciertos beneficios, como si los acuerdos de paz no hubiesen dado nada. Yo creo que los acuerdos de paz se quedaron cortos, pero dieron cosas esenciales, como por ejemplo, a todos los niños y niñas que bajamos de la guerra nos dio la oportunidad de nivelarnos educativamente hablando.
Si usted había estudiado cualquier grado antes de entrar a la guerrilla, le hacían un examen de suficiencia y dependiendo a qué nivel lo veía el maestro, a ese nivel lo matriculaba. A mí me matricularon en 9º grado. Con 19, 20 años. De 20 años, ¿te imaginas? Era la niña más mayor, o la niña más con más edad. Pero mis compañeras eran de 14 años. Pero nunca dejaste luchar. No. Yo a los 20 años saqué mi 9º grado, porque así me lo dio el maestro que me examinó. Y fui como cualquier niña en la escuela. Ahí le voy a dejar unas fotos para que las vea. Amamantando a mi hija, porque tuve a mi hija a los 20 años, salí a la guerra. Jovencita también. Sí, o sea, a los 20 años. Que cruzaste etapas rapidísimas. Yo había dicho, Lafit, que en la guerrilla no iba a tener hijos. Y no iba a tener hijos porque yo consideraba que si hubiera tenido un hijo, me vengo de la guerrilla, no me quedo. El amor a mi hija hubiera sido demasiado superior como para seguir en la guerrilla y dejar a mi hijo. Sin embargo, hay muchas compañeras que siguieron en la guerrilla y que sacrificaron a sus niños y a sus niñas y que siempre hubo gente que les dio calor de familia. Muchos niños y niñas crecieron ahí. Entonces nace mi niña, yo saco mi 9º grado y después también los acuerdos de paz, Lafit, nos dieron la posibilidad de sacar el bachillerato en 6 meses. Todo eso está certificado porque fue parte del contenido de los acuerdos de paz. Saco mi 9º grado a los 20 años, a los 22 años me inscribo para bachiller. Íbamos a clases de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo durante 6 meses. Y allí nos graduamos una gran cantidad de ex guerrilleros y ex guerrilleras y ex soldados. O sea, ese fue un beneficio que solo necesitaba, Lafit, tu determinación. Tu voluntad. Tu voluntad. Porque allí estaba. No pagabas nada, no tuviste que asumir ningún costo. Estaba la oportunidad, yo la aproveché y me gradué de bachiller a los 23 años. A los 24 años ingreso a la universidad y yo quería ser economista. ¿Y por qué te decidiste por el derecho? Y mire, por dos cosas. Casi que te adelanto una, por esa percepción de la justicia. Mire, fueron 2 cosas las que me determinaron a estudiar derecho. Me inscribí para economía, pero comencé con administración de empresa porque me gustan un poco los números. Pero después dije yo, quiero conocer la justicia. Quiero conocer el ordenamiento jurídico de mi país. Quiero saber cómo funciona la justicia. Porque yo había luchado toda la vida por, al menos toda esa parte de mi vida, por la justicia social, por la justicia en términos generales. Y eso me motiva a tomar la carrera de Derecho. A ello aunado, Lafit, que yo tuve la suerte y la bendición de Dios de que entré a trabajar al órgano judicial. De mecanógrafa. Paremos un momento aquí. Ahora, ese estudio y ese acercamiento con la justicia te convencieron que la justicia creada, digamos, tradicionalmente por democracias, como le quieras llamar, funcionaba o no funcionaba, o había que darle una oportunidad. ¿Cuál fue la ganancia tuya de pasar a dudar de la justicia tradicional a meterte a estudiar derecho y a valorar si realmente esa justicia era buena, mala o había que modificarla también? Mi primera inspiración, Lafit, tiene que ver con derechos. Con derechos. Para que una justicia en un país sea equilibrada y realmente sea justa, es decir, que se aplique la ley en igualdad de condiciones a todo el mundo indistintamente de su estrato, tiene que ver con el conocimiento de sus derechos. Y a la justicia de El Salvador lo que le hace falta es que los salvadoreños y las salvadoreñas conozcamos a plenitud nuestros derechos y los ejerzamos. En la medida que el ciudadano conoce sus derechos, usted puede enderezar las instituciones. En la medida que el ciudadano comience a exigir que el funcionario cumpla con sus deberes, yo le puedo asegurar que podemos enderezar. Pero en la medida que el ciudadano... Pero para eso necesitas cultura jurídica. Totalmente. Si la gente no conoce sus derechos, no los va a pedir y no va a saber cómo ejercerlos. Ese es el tema. Y ahí es donde yo comienzo a recibir mi primera frustración como
conocedora ya dentro del derecho, Poder Judicial. ya dentro del Poder Judicial. Comienzo yo a conocer el Poder Judicial, Laffitte, desde su instancia más pequeña, que es lo que hace una mecanógrafa. Es decir, que lo que hacía la mecanógrafa, eso me dedicaba yo. Yo comencé a trabajar en un juzgado de familia. Lo que hacía era recibir todito los días denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Y trabajabas en un juzgado de familia? En un juzgado de familia. Allí comencé como mecanógrafa. Cuando se aprobó, Laffitte, aquella ley que rige la violencia intrafamiliar, fue la primera ley en materia de derechos de mujeres o de equidad de género que se aprobó en el país. Y entonces yo recibía todos los días mujeres golpeadas, mujeres maltratadas. Y entonces, ¿cuándo me comienzo a frustrar? Cuando la decisión del juez de esa mujer golpeada era proteger al hombre. Era proteger al hombre. Es decir, que la mujer llegaba a pedir medidas de alejamiento del hombre, cautelares para que no seguir siendo violentada, y el juez lo llamaba a la mesa a conciliar y les decía: Dios los ha unido, ustedes deben de seguir juntos y tú, mujer, debes de ser tolerante con tu esposo. O sea, que la siguieran moqueteando, como dice. Entonces comencé a ver y yo dije, ¿y la mujer se quedaba? Porque yo le digo, yo sí puedo ver una evolución de las mujeres de 1996, que yo conocí el órgano judicial, a esta fecha. Y la mujer se quedaba respetando. ¿Han cambiado las mujeres? Totalmente, Laffitte. Me siento no del todo satisfecha todavía, pero muy complacida de la evolución que las mujeres hemos tenido, indistintamente del pensamiento. Claro. Fíjate que nosotros, y aquí meto, y para no cortar la idea, pero meto un datito de la Asamblea, que tiene que ver con la Asamblea. Nosotros llegamos a la conclusión en la Asamblea Legislativa que los derechos de las mujeres terminaban donde comenzaban las ideologías. ¿Y eso cómo lo traducimos? ¿Cómo lo traducimos, Laffitte? Que en la Asamblea Legislativa vemos mujeres de izquierda y de derecha. Pero las mujeres que hemos protagonizado, digamos, el reivindicar nuestros derechos, hemos sido por tradición las mujeres de izquierda. Y viera qué difícil a veces defender derechos de mujeres en la asamblea y que sean mujeres las que se opongan. Entonces nosotros dijimos, definitivamente aquí tenemos que aceptar que los derechos de nosotras terminan donde comienzan las ideologías. Porque se imponía la ideología de un partido político, pero eso ha evolucionado. ¿Y por qué crees que se produce esa distancia ideológica frente a papeles y hechos que parecieran que no deberían separarlos? ¿O es parte de la misma realidad divisionaria del país? No, es parte de la formación, Laffitte. Yo soy una convencida que la formación desde la infancia del ser humano, que le enseñen a reconocer que entre un niño y una niña no hay diferencia, que tenemos exactamente los mismos derechos, que lo único que nos diferencia es el sexo, pero somos iguales ante los ojos de Dios y ante los ojos del ser humano, y que podés ejercerte a plenitud todos tus derechos. Yo creo que tiene que ver en la formación. Yo no cuestiono que una mujer de derecha no tenga sensibilidad de género. Y no la cuestiono así de entrada, porque creo yo que esa mujer de derecha ha sido formada con los patrones que hemos sido formadas la mayoría de mujeres en el mundo. Y no necesariamente en El Salvador. Pero donde a la mujer le enseña... Pero explícame algo. ¿Cuál es la diferencia en la formación entre una mujer de izquierda y una mujer de derecha? Perdóname, porque ahí me pierdo. Sí. Yo diría que la mujer de derecha, aplico la lógica, el sentido común, ha tenido acceso a mejor, tal vez en liderazgos, obviamente, tal vez de padres más pudientes, de no sé si de colegios privados, etcétera. Entonces uno podría suponer que ahí tienen la mente más abierta. Debería, en teoría. Debería. Yo creo que tiene que ver con el principio, que eso yo sí se lo agradezco a mi experiencia durante la guerrilla. Desde allá nos comenzaron a nosotros a enseñar que entre la mujer y el hombre
había igualdad de derechos. Correcto. Creo yo que las mujeres que nos organizamos, si tú ves... ¿Se da un sentido más de obediencia? No. No sé, religión, juega en esto. La mujer de derecha tradicionalmente, yo le atribuyo, hay mucho más conservadurismo. Es decir, puede ser una mujer profesional, correcto, educada, cualquier profesión a nivel universitario, pero seguramente este tema del género para los salvadoreños y salvadoreños es un tema bien, yo diría, bien tierno en la conciencia de nosotros las mujeres. Uh-huh. Entonces, quizás las primeras que comenzamos a impulsarlo, a atrevernos, la FIT, incluso en medio de la guerrilla, atrevernos a retar al hombre de que yo debo de ser respetada porque soy mujer y que usted no tiene derecho a faltarme respeto. Creo yo que fuimos nosotras las que comenzamos, digamos, a reivindicar derechos de mujeres históricas, como la Prudencia Ayala. Uh-huh. ¿Me entiende? Que no era una mujer de izquierda, pero una mujer revolucionaria. Correcto. Una mujer que confrontó al sistema y que se atrevió, a pesar de que ni siquiera tenía derecho siquiera a votar, se atrevió a ser candidata. Entonces, creo yo que el mismo conocimiento de tu realidad, Lafit, te permite ir sensibilizando. Yo me atrevo a decir que las mujeres conservadoras que yo conocí en 1996, a las mujeres conservadoras de hoy en día, yo te puedo asegurar que la sensibilidad de género es superior. Y ha cambiado de un rato a otro. Cuando aprobamos la ley de partidos políticos, fíjese cómo camina. Cuando aprobamos la ley de partidos políticos, muchas mujeres del partido Arena siendo diputadas no votaron por la cuota, por el 30%. Muchas de ellas no votaron y muchos hombres tampoco, pero sí votaron algunos y algunas. Hoy este día, mujeres de Arena están respaldando la paridad. O sea, que quiere decir que un paso adelante. Hemos avanzado en la medida de que se ha ido debatiendo el tema, que se ha incidido en la conciencia de la mujer y creo yo en la conciencia del hombre. Yo me atrevería a decir que en El Salvador los hombres y la mujer... conforme crece, digamos, la defensa de las mujeres de sus derechos, para bien o para mal decrecen machismo, ¿verdad? Totalmente. O sea, lo comienzan a estrujar. Totalmente. Y fíjese que el machismo no es un pensamiento de ignorancia, porque hay hombres profesionales que son machistas. Claro, es más cultural, siento yo. Y hay hombres con escasa formación académica que tienen más sensibilidad y viceversa. Y mujeres también. Yo he hecho cálculos, Lafi, por ejemplo, San Salvador, que se supone que es la urbe donde más gente profesional vive, donde más usted ha tenido posibilidad de acceder a un estudio medio y superior. Y usted cuente cuántas mujeres alcaldesas hay en los 19 municipios de San Salvador. Sí. ¿Cuántas mujeres alcaldesas hay? Y hoy vámonos nosotros para rincones muy pequeños. Exacto, o sea, que quiere decir que no necesariamente el acceso a la educación, por eso vuelvo a traer, el acceso a la educación, el acceso a la información, no necesariamente eso le desarrolla automáticamente sensibilidad. Sí. No necesariamente eso. Ahora, pregunto, Jackie, ¿está este país preparado para tener una mujer presidenta? Como decía Chafik, fíjese, Lafit, en El Salvador habrá socialismo hasta que el pueblo así lo decida. Y lo mismo digo yo, en El Salvador habrá una mujer presidenta hasta que los salvadoreños y los salvadoreños... Por eso, pero ¿qué falta? ¿Probar? ¿Arroparse? ¿Sacar los codos? Mira, falta mucho. Digo yo... ¿Tú quisieras dentro del FMLN una mujer candidata a la presidencia? Claro, nosotros esa aspiración la tenemos desde que formamos parte del FMLN. Es más, comenzamos con el 35% de mínimo de cuota y estamos apostándolo a que sea la paridad. Esa es una lucha permanente que tenemos dentro del partido, pero que no ha habido. La FIT aquí se ha impuesto la correlación electoral. Correcto. Y el partido, aunque es un partido con mucha sensibilidad de género, su convicción, sus principios, su sola existencia se determina por una defensa de los derechos de las mujeres, también es cierto que el partido ha tenido que tomar decisiones de llevar solo hombres
porque si no, no gana la elección. Es una decisión pragmática. Pero decir esto que acabas de decir no es derrotarse. No, O sea, hasta el momento. No es derrotarse decir, Jacqueline, que estuvo bien un momento histórico en que llevaron solo los hombres porque solo así ganaban. No, yo no estoy diciendo que nosotros debemos de estoy resignarnos. Jugando un poquito de picardía retórica. No, para nada. Yo no planteo que nos debemos de resignar las mujeres de no atrevernos, pero hay que atreverse. Correcto. Hay que atreverse. Correcto. Es decir, que debe de atreverse, así como lo hizo Prudencia Ayala en los años 20. Yo creo que vale la pena en el pleno siglo XXI que las mujeres nos atrevamos a tomar las riendas de la mayor investidura que puede tener el Ahora, Salvador. transformo esto en una picardía mayor. Jacqueline Rivera quisiera en algún momento de la historia o estaría dispuesta a encabezar una candidatura presidencial del FMLN. Bueno, es que, y si a usted le pregunta a una mujer si quisiera ser presidente de la República, yo le diría que sí. A mí me encantaría ser presidenta de la República, pero eso no quiere decir que voy a candidatear para el 2019. Correcto. Pero sí dentro de mi aspiración, por supuesto, como también me encantaría ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, yo creo que las mujeres hemos alcanzado ese nivel de autoestima suficiente, Lafit, para creérnosla. Y para sentirnos seguras que somos capaces de conducir las riendas de este país a pesar de la adversidad y que somos capaces de derrotar ese conformismo que ha habido de alguna manera las mujeres, esa comodidad que hemos adoptado de ser conducidas por hombres y que tenemos la capacidad de hacerlo. Vale la pena probar. Yo digo que El Salvador debe darse la oportunidad de probar. Ok. Ahora, Jacqueline, hago un salto. ¿Cuándo y por qué te metes a la política? Fíjese. ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, yo trabajé en el órgano judicial, Lafit, desde 1996 hasta el 2005. Fui empleada como mecanógrafa, como resolutora y terminé siendo secretaria de Cámara de Segunda Instancia. Yo hice mi carrera judicial, por eso me declaro enamorada de la judicatura y por eso reprocho las atrocidades que se está haciendo con nuestro Estado constitucional de derecho de parte de la sala. Sí, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que porque eres diputada del FMLN o estoy condenada nunca a ser puedes juez, volver a poner un pie o no ser juez ni ser magistrada. mucho menos. Yo honestamente no estoy de acuerdo. Porque la FIS, si de allá venimos, Sí, eso es sectario. Sí, de ser perseguidos por nuestras ideas, de ahí venimos. Y no podemos volver a ese pasado que ya fue superado, donde usted tiene derecho a ejercer a plenitud sus derechos. No acepto yo que la sociedad salvadoreña se divida en dos clases, en la clase política y en la clase no política. Yo no acepto eso. Y honestamente, por ejemplo, yo no entiendo cómo un caso de esto en términos de que te dividan las ideas para no ocupar algún tipo de cargo, como nadie ha llevado esto, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya llevamos el caso y ojalá que se pronuncie. Al menos el magistrado Ulises Rivas, que ha sido el último, la última víctima, diría yo, de la Sala de lo Constitucional. Lo están llevando a la Corte ya fue a presentar la denuncia a la Corte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá que se pronuncie, porque hay una violación flagrante a los derechos humanos. Entonces, le contaba que yo en el 2005 me salí del órgano judicial y comencé a ejercer mi profesión. Ejercí mi profesión a plenitud. Me siento una mujer realizada como abogada, me siento realizada como jurista en el órgano judicial, y es en el 2009 que yo le digo, si a mí me preguntaba cuál era mi aspiración entre el 2005 y el 2009, era eminentemente judicatura. A mí me hubiese encantado ser jueza, a mí me hubiese encantado ser magistrada, por eso le digo que es una aspiración de vida. Pero Medardo, nuestro secretario general, nos plantea, nosotros íbamos a disputar la presidencia con el expresidente Mauricio Funes,
y el partido se estaba planteando llevar una buena propuesta, digamos, a la Asamblea Legislativa con mujeres, que aunque venimos de ser exguerrillera, pero todavía nos podemos considerar jóvenes, o sea, es decir, no somos mujeres, tenemos mucha vida todavía, entonces llevan mujeres jóvenes, hombres jóvenes, y así es como se me plantea a mí la opción de llegar a la Asamblea Legislativa. Es mi primer cargo. Yo nunca había ostentado un cargo. Yo soy afiliada y militante del FMLN de que el FMLN es partido político, pero es mi primer cargo que yo ostento de elección popular y no he tenido otro cargo interno. Me siento satisfecha de haber estado en asamblea. Mi periodo termina en el 2018. Me da satisfacción de haber contribuido en lo que he hecho, porque he conocido la justicia desde las dos caras. Claro. He conocido la justicia de cómo se aplica, porque he sido del órgano judicial, y hoy he conocido la justicia de cómo se hacen las leyes, lo cual nos permite a nosotros tener una percepción de la realidad más objetiva, porque usted dice, yo me puedo imaginar la redacción de un artículo, pero no sé si esto es aplicable. Claro. Eso ha sido muy enriquecedor para mí. Termino mi periodo, estimado Lafitte. Mi plan principal, yo soy una enamorada del estudio. Mi plan principal saliendo de la asamblea es la academia. Irte a la academia a dar clases. No, proyectarme para una maestría, sí, seguirme preparando, seguir conociendo el derecho, seguir identificando las deficiencias que tiene nuestro ordenamiento jurídico, y desde la academia quizá, si nos lo permiten, seguir aportando a este país. Pero al final mi partido sabrá la misión que nos va a dar, y vamos a seguir militando en este partido, en la trinchera que se nos asigne. Claro. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y seguimos conversando, Jack. Estás escuchando La Voz de nuestro periódico digital 1029.com con Lafitte Fernández y sus invitados. Ya regresamos. Es gracias a Universidad Francisco Gavidia. Lafitte Fernández y sus invitados nos ayudan a poner en contexto las noticias más importantes de la cobertura de nuestro periódico digital 1029.com. Ya volvemos. Es gracias a Universidad Francisco Gavidia. Seguimos conversando esta noche con la diputada Jacqueline Rivera. Una vida hermosa, diría yo, una vida ejemplarizante. Pero ahora, Jacqueline, hablemos de tu pensamiento. Sé que eres una mujer de izquierda, sí, pero ¿cómo piensa una mujer moderna de izquierda? ¿Cómo podríamos sintetizar lo que...? Bueno, como lo dije al principio, Lafitte, me declaro una mujer revolucionaria, porque creo que las sociedades deben de estar en permanente evolución y desarrollo. Ahora, pero ¿no crees, comienzo, que la palabra revolucionaria le crea escozor a algunos? No, es que por eso iba a explicar. Lo que nos han, digamos, inyectado desde que el FMLN existe, o desde que existe las organizaciones sociales que han luchado por sus derechos, se ha satanizado la palabra revolución. La palabra revolución es una palabra positiva. Las revoluciones en el mundo industrial nos han transformado de etapas de evolución tecnológica significativa. La revolución industrial, por ejemplo. Claro. O sea, es decir, lo que pasa es que aquí la palabra revolución, la gente dice, este es izquierdoso, este es comunista, este es recalcitrante. No, la palabra revolución desde el punto de vista de evolucionar. De ser capaz de transformar su vida, de ser capaz de alcanzar sus metas, de ser capaz de seguir sus ideas y transformar la realidad de una sociedad. Yo me declaro una persona transformadora, si usted quiere, transformadora, que cree en las libertades y que cree en la justicia social, que cree en la igualdad, desde el más estricto significado del derecho de igualdad.
que cree que la evolución del ser humano debe de ir hacia alcanzar el pleno ejercicio de su libertad y de su realización. Ahora, pregunto en algo que creo, y creo, no es una construcción mental mía, pero sí estudiada. Yo creo que parte del problema de los latinoamericanos es que nunca hemos podido armonizar dos palabras, libertad y justicia. Sí. Cuando pensamos en libertades públicas, se nos olvidó la justicia. Sí. Ahí el pobre que se vaya al diablo. Sí, es correcto. Pero también creo que hay pecados de la izquierda, de alguna izquierda, que cuando se ha pensado en justicia, ¿ya?, con toda razón, ¿ya?, y que yo no discuto eso, se han atropellado en algunos momentos de la historia las libertades. Mira, cada país y cada pensamiento de izquierda se desarrolla según su idiosincrasia, la FIT. Lo que sucede es que ha sido muy, muy favorable para quienes... Cada país puede tener su propio socialismo. Su propio socialismo sin necesidad de importarlo. Correcto. Lo que pasa es que ha sido muy favorable para los detractores del pensamiento de izquierda socialista, ha sido muy favorable importar situaciones adversas de otros territorios para generar temores en la gente y eso impedir que la gente avance. Uh-huh. Es que un pueblo, para que avance, la FIT debe ser un pueblo objetivamente informado. Correcto. No un pueblo equivocadamente informado o sesgadamente informado. Para que un pueblo tome una decisión certera para avanzar en su democracia, en su crecimiento económico, en su seguridad, en su justicia, debe ser un pueblo debidamente informado. Pero ¿qué ha sucedido en América Latina? Y El Salvador no ha estado exento. Desde que el FMLN, somos FMLN, en 1994, aquí se infundó un miedo. El miedo a la expropiación, el miedo a la persecución, el miedo a la restricción de libertades, el miedo inclusive que íbamos a quemar Biblias. Es decir, ha sido muy conveniente para los detractores conservadores de derecha difundir miedos infundados. Uh-huh. Esos miedos se rompieron. Y entonces hoy es muy favorable infundir miedos de importar sistemas. El FMLN consideramos y nos determinamos, la FIT, por ser defensores de la autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. Usted no puede vivir como ermitaño, usted no puede vivir aislado, pero tampoco se vale que se inmiscuya en su política. Ningún embajador, ni embajador en ningún país tiene derecho a inmiscuirse en la política interna de nadie. Ahora, pregunto. Eso ha sido el temor. Tal vez voy a hacer un juicio que no le guste a alguien. Y aquí, tú sabes, Jacqueline, yo soy costarricense de origen, salvadoreño por mi propia voluntad. Y te hago una comparación, te hablo con toda la sinceridad del mundo. Sí. Y yo creo que aquí se deja al representante o la embajadora o embajador de los Estados Unidos actuar un poco, transgrediendo un poquito el respeto a un país. O sea, aquí yo he visto a diplomáticos estadounidenses, y no tengo nada, ahí tengo hermanos, estudié en Estados Unidos, todo lo que tú quieras, pero aquí hay conductas que en Costa Rica hubieran sacado. Y ya no, esto es ideológico, el embajador o embajadora posiblemente hace rato, ¿no? Aquí hemos permitido, y yo creo que... Y además agrega un poquito, sí, porque tú sabes que como periodista ves un poco las angustias de los políticos, las decisiones, por ejemplo, un irrefrenable deseo de consulta para toda la embajada. Sí. Y yo creo que no, eso yo no lo veo. Yo no sé si me van a quitar la visa, ¿verdad? Pero yo no lo veo tan digno eso. Sí, yo creo, como te planteaba, nosotros somos convencidos de la autodeterminación de los pueblos y de la relación de quienes tienen su sede diplomática en nuestro país debe delimitarse a esa relación diplomática. Uh-huh. Pero nosotros hemos sido de alguna manera permisivos y yo ahí acepto tu crítica.
tu observación. Sí, creo que lo siento, creo y que lo hay que digo de aceptarlo. corazón y con mucha No, honestidad. y creo que hay que aceptarlo. Nosotros hemos sido muy permisivos en dejar pasar acciones de flagrante injerencia en la política interna. Lo hizo un embajador de Alemania que se inmiscuyó en nuestra política como que hubiera sido un salvadoreño y una salvadoreña. Y hoy estamos viendo algunas acciones de parte de la embajada americana que ya incluso rayan, ¿no? No solo inmiscuirse en política interna, sino en un apoyo así como bien declarado hacia un partido político. Y eso es grave. Eso es grave porque la relación que El Salvador tiene con Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos es una relación de Estado a Estado. Es decir, no puede existir una relación con un Estado, con un país, con un partido político, porque la ley lo prohíbe. Incluso la ley prohíbe que un Estado se relacione con un partido político determinado, y creo yo que el pueblo debe de observar. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a Estados Unidos, porque claro, nos ha colaborado, nos ha apoyado, nos tiene más de 2 millones de inmigrantes, pero ese apoyo y esa colaboración no puede convertirse en una injerencia, en una intervención en nuestras decisiones. Y vuelvo a lo que inicié, la FIT. Nuestro pueblo debe de estar bien informado para tomar las mejores decisiones, pero no se vale que se sesgue la opinión del pueblo y que se haga ver que este país solo puede tomar decisiones solo si son avaladas por algo, por alguien externo o interno, porque aquí nos estamos enfrentando. Y en este asunto de sesgo, ¿eres crítica? ¿Crees que mucha responsabilidad lo tienen los medios de comunicación? Yo creería que sí. Lafit. Yo he sido muy respetuosa de los medios de comunicación, de cómo se expresan. Pero sí creo yo que en parte la realidad del país no necesariamente se muestra. Porque el comunicador no solo debe de dar la noticia al minuto, debe de mostrar la foto de lo que realmente está pasando. Pero cuando usted ve noticias o temas o pautas mediáticas donde lo que se expresa solo es lo malo y no se reconoce ni el más mínimo acierto, cuando usted ve que si incrementan los homicidios es noticia de todos los días, todos los muertos, pero cuando bajan los homicidios ya no se vuelve a hablar del tema de seguridad. O cuando usted ve que se ha criticado al gobierno porque hay incertidumbre jurídica y nadie quiere ir a invertir, pero se invisibiliza las decenas y centenares de millones que están viniendo del extranjero a invertir en El Salvador. Cuando usted ve que no se le informa al pueblo lo que realmente está sucediendo, a mí me parece que sí hay un sesgo. Es decir, hay una intención de no mostrar las bondades de este gobierno, y yo no quiero decir que no nos hemos equivocado. Somos seres humanos y a lo mejor hemos cometido errores, pero también es cierto que hemos hecho cosas que han dado un avance significativo a la economía del que más lo han necesitado y del que nunca fue tomado en cuenta. Cuando no se visibilizan las buenas cosas y se pone entredicho la certidumbre de un pueblo, El Salvador, tú estás siendo mezquino, porque al final el daño no se lo hacen al gobierno. Si aquí vivimos, somos salvadoreños y salvadoreñas, y si el mundo tiene una imagen mala del Estado de El Salvador, quien lo sufre no es el partido en el gobierno, quien lo sufre son los salvadoreños y salvadoreñas que vivimos en este país y que quisiéramos mostrarle al mundo que El Salvador hay seguridad, que estamos trabajando para combatir la seguridad, que estamos trabajando para recuperar la economía y que estamos trabajando para generar democracia. Entonces, cuando usted ve esos desplegados de todos los días donde solo se pone una foto que dan ganas de cortarse las venas, entonces usted dice, ¿estamos siendo objetivos a la hora de informar? ¿Estamos contribuyendo a que el ciudadano se haga una decisión objetiva? ¿O estamos induciendo en la psiquis del ciudadano y solo mostrando lo malo sin dejar de ver lo bueno? O cuando, por ejemplo, usted le da mucha publicidad al malo. Si aquí la noticia a veces te muestra que entre más malo es el marero, más famoso se hace.
eso no construye sociedad, eso no construye democracia, eso no construye paz. Entonces creo yo que falta mucho que avanzar y yo sí creo, estoy convencida que estamos en el camino correcto. Hay que corregir cosas. ¿Por qué es tan difícil, Jacqueline, encontrar y ver entendimientos aquí entre las principales fuerzas políticas? Pareciera como que aquí a veces se hace política para exterminar lo que estoy al frente, pero no para entenderme. Mira, que al fin y al cabo es el fin de la política. Mire, y fíjese que hoy está la cosa al revés, ¿vean? Porque las leyes se construyen a partir de acuerdos políticos. Es decir, es la sociedad en su mayor espacio de representación que se pone de acuerdo y toma la decisión de hacer una ley. Uh-huh. Pero ese solo hecho, que es la expresión democrática más significativa en el país, que lo hace la Asamblea Legislativa, ese solo hecho ha sido ya mutilado. Ya la Asamblea Legislativa no tiene libertad de configuración. Allí viene un primer elemento que impide que la sociedad llegue a un acuerdo. Uh-huh. O sea, la Asamblea Legislativa ha sido restringida en su libertad de legislar, porque estamos sometidos a 4 personas que te irrumpen donde les da la gana. Entonces, la falta de acuerdo no parte de una decisión, yo ni siquiera diría política, la FIT. A mí me parece que es una conducta mezquina, especialmente de Arena. Y lo digo de Arena con nombre y apellido, porque es a partir de las posiciones de Arena que el país se ve imposibilitado de avanzar. Porque Arena tiene la llave para tomar cualquier decisión, y cualquier decisión debe pasar por la Asamblea Legislativa. Y si Arena no está de acuerdo, no pasa la decisión. Y si logramos la correlación con otras fuerzas políticas, tenemos a la sala que nos para. O sea, es decir, que en el país hay una conducta mezquina de solo ver sus intereses, sus réditos electorales. Yo no acepto la FIT. Yo no acepto que digan que como ya estamos en un año preelectoral, pero entonces, ya no hay que tomar acuerdos. Ok, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿La forma de hacer política? ¿La ambición? ¿El manejo del poder? Mira, ¿las manifestaciones personales? Yo creo que en el país, en la historia de El Salvador, y no creo, estoy convencida, si ha habido un gobierno que ha generado espacios de debate, ha sido el presidente Salvador Sánchez Serén. Es que nadie se puede quejar que él no ha dado oportunidad de que usted opine, de que usted haga sus propuestas. Es decir, ha tendido la mano, pero es difícil darle la mano a quien le cierra el puño. O sea, es decir, que aquí hay una decisión política de una fuerza económica cuyo instrumento electoral es Arena, de no avanzar con el ánimo, y yo no quisiera pensar que realmente todos los que participan de estas decisiones lo tengan claro, con el ánimo, la FIT, que no importa que destruyas y que partas en pedacitos a El Salvador, con la esperanza que lo van a pegar con dólares si ellos recuperan el gobierno. A mí me parece que es una actitud mezquina, una actitud antipatriótica y una actitud que raya ya con la irracionalidad humana. Entonces, y a mí me da la impresión, o sea, que no es por falta de espacio, pues. A mí me da la impresión incluso que El Salvador se está jugando mucho más cosas. Por ejemplo, yo he visto retroceder, incluido Costa Rica, sí, en enormes, severísimas crisis, 20 años de la historia económica. Totalmente. Sí. Y después pararse un país y decir, vamos de nuevo a recuperar 20 años, cuesta muchísimo. Y cuesta. Y a mí me parece que hay una enorme responsabilidad en eso. Pero pareciera que no me cuesta creer que exista alguien que diga voy a dejar caer este país, ¿verdad? Y que no le importe las consecuencias, aunque le toque, si es que lograra volver al poder, aunque le toque recoger esos pedacitos. O que diga yo voy a reconstruir y voy a demostrar y yo voy a ser San Gabriel reconstruyendo esto. Mira, no es tan fácil. No, es un engaño. Por eso le la digo reconstrucción es durísima.
cuando te vas 10, 20 años para atrás Sí. en una economía. En una economía tan dependiente como la nuestra. O sea, es decir, que si esa es la expectativa de Arena, es peligrosa la FIT, porque entonces significa que no hay posibilidad de encontrar acuerdo. Porque la apuesta de Arena es que el gobierno fracase y en consecuencia el pueblo, con un gobierno fracasado, con un país que no puede pagar sus obligaciones, con un país que no puede cumplir con sus obligaciones, pues el pueblo bajo esa presión les dé la oportunidad de volver. A mí me parece que esa sí es una actitud mezquina, yo diría antipatriota de Arena, y que lamentablemente Arena es el principal obstáculo de avance del país. Arena con el acompañamiento de cierto poder económico, no todo, pero una parte del poder económico, y con la legitimidad de los 4 magistrados de la Sala Constitucional, que lamentablemente se han ido convirtiendo prácticamente en un cogobierno, y que se han venido ajustando. Lo que Arena no logra en la Asamblea Legislativa, se lo hace la Sala. Lo que el FMLN logra en la Asamblea Legislativa, se lo deshace la Sala. O sea, es decir, que estamos en presencia prácticamente de una dictadura judicial. Ahora, ¿cuál es la salida de esto? Y que Arena ha visto en esa dictadura judicial su aliado. Ahora, ¿cuál es la salida a tu juicio de esto? Mira, yo creo que seguir insistiendo en el diálogo debe de ser, y yo en eso confío que el presidente lo va a seguir haciendo. Ya tuvimos al menos hoy en las últimas 2 reuniones otras señales. Parece que hoy hubo... que ayer hubo... Sí. Señales diferentes. Al menos una actitud no como la recalcitrante que habían tenido de no participar de las mesas, sino ya una actitud de más receptividad, es decir, al menos escuchar y seguir yendo. El problema que hemos tenido, la FIT, es que en la medida que Arena no mande a quien toma decisiones a las mesas, lo que hace es demorarse. Claro, demorar los porque acuerdos. usted manda representantes que no tienen poder de decisión, que solo van a escuchar. Y no se trata de escuchar, se trata de tomar acuerdos. Es decir, y te soy hasta sincero, dónde podemos entendernos. A mí me da la impresión que en esto el FMLN está en desventaja. Sí. Y te voy a decir por qué. Uno, porque ahí está sentado el presidente, no hay más instancia ahí para arriba. Y 2, que Arena tiene la información, sabe los problemas, ¿ya? No está en la posición de un negociador que no conoce el camino o la sustancia de las decisiones con quien están negociando. Sí, y 3, que hay que agregarle, que Arena tiene a los medios de comunicación en su mayoría contando la historia de la frustración de los acuerdos. Ahora, te hago otra pregunta. Yo tengo la impresión que Arena quiere, y posiblemente que el frente no tiene otra salida que compartir la manivela de la condición, no del gobierno, sino de las grandes decisiones. El frente está dispuesto a eso. El problema, Lafit, es que, y ese es un principal obstáculo, digo yo, para llegar al acuerdo. Arena quiere que el FMLN haga lo que ellos dicen. Pero es que el FMLN tiene su plataforma y su forma de resolver los problemas. Claro. Además, obviamente yo diría, yo comparto una parte y le llamo manivela, puedes llamar tú como quiera, pero hay una parte que se puede compartir, pero no todo. Totalmente, como por ejemplo, Arena quiere que despidamos a 30,000 empleados. El FMLN dice, no los vamos a despedir, porque el Estado no puede convertirse en un agravante, digamos, al desempleo. Arena quiere que restringamos, digamos, la inversión social. Mire, ya lo experimentó Grecia. Deje de gastar Estado, deje de invertir Estado, deje de contratar el Estado, si el principal inversor en este país se llama Estado. Si la empresa privada no está invirtiendo como debería invertir, y si el Estado deja de invertir, deja de hacer la inversión que tiene con su presupuesto, lo que va a hacer es un efecto totalmente contrario en la economía. Entonces,
no es procedente, no porque Arena lo proponga, sino porque no es procedente para la economía. El impacto en la economía va a ser peor que si nosotros lo que debemos de hacer es regularizar el gasto y hacer prioridades. Pero hacer lo que Arena quiere solo tiene un solo propósito. Es decir, Arena hoy te propone algo, la FIT, mañana le propone otra cosa, pasado mañana otra cosa. En la medida que usted va logrando coincidir con ellos, siempre salen con algo diferente. O sea, es decir, cuando no se tiene una determinación de buscarle la solución a los problemas, es evidente que lo que vamos a tener son procesos de sentadas en mesas dilatorias. Es decir, donde lo que va buscando son justificaciones, excusas, tras otra excusa, a modo de no lograr un acuerdo. Yo sí quiero llamar al raciocinio de la gente pensante en Arena, que te puedo asegurar que hay gente en Arena que no está de acuerdo con lo que está haciendo parte de su cúpula. Es decir, que hay gente en Arena que cree que debemos de seguir avanzando, que hay gente en Arena que cree que debemos de darle solución a los problemas de este país, y yo espero que ese pensamiento menos retrógrada, menos recalcitrante se imponga, y ojalá el presidente no se canse de seguir tendiendo la mano y de seguir esperando que el otro le dé la mano y lograr encontrar esas soluciones. Bueno, diputada, señora Jacqueline Rivera, de verdad llegamos al final de este programa. Ha sido un enorme gusto conocerla y platicar con usted. Me ha encantado su vida, su capacidad de lucha. Gracias. Ese sentido, como usted lo llama, de no vencerse uno nunca. Sí. Esta es su casa. Ojalá no sea la última vez que conversemos. Hágase el libro. Ya no tengo la menor duda. Muchas gracias. Y cuando algo se le tropiece, usted dígame y le vamos a ayudar a concluir esa obra. De verdad su vida es muy linda, muy ejemplarizante, y por supuesto usted es una mujer inteligente, profesional, que causa un muy buen placer. Muchísimas gracias, Lafi. Gracias por la oportunidad de compartir parte de mi vida, por hablar de todo un poco, y ojalá que tengamos la oportunidad de conversar sobre otros temas que se nos han quedado en el tintero. ¿Cómo no? Que le entremos a fondo a analizar sobre nuestro ordenamiento jurídico, y ojalá que tengamos la oportunidad de compartir nuestro pensamiento. Ok. Gracias. Buenas noches a todos los salvadoreños y gracias, diputada. 102.9